Bien, continuamos con las lecturas, Guía de Perplejos o Descarriados, esta segunda parte que trata acerca de la existencia de Dios. Pero para poder llegar a ese punto, el hombre requiere aclarar su concepto o su visión acerca del universo. Es lo que está tratando de hacer Maimónides con las teorías que se conocían en su tiempo acerca de qué es el universo para posteriormente pues seguir desarrollando la idea acerca de Dios. Cada uno de nosotros debe formar su idea. Hoy día disponemos de la ciencia que ha avanzado más que en aquellos tiempos, así que muchas cosas de las que se dicen en este libro, las cuales se creían en su momento, pues hoy día no las descartamos, no las creemos. Está comprobado por la ciencia que es de otra manera, pero nos permite conocer el esfuerzo o saber de qué manera ellos entendían el universo y a raíz de eso trataban de formular un concepto acerca de Dios. Lo cual la mayoría de la gente que hoy día se opone al teísmo, a la creencia en Dios, te preguntan que eh, cómo se concibe, cuál es el concepto de Dios. Te preguntan qué es Dios, cómo está definido Dios. Y a partir de ahí es donde uno puede encauzar su fe de manera aceptable o donde van a empezar los fallos. Y dentro de ese concepto divino, forzosamente tenemos que llegar a un entendimiento o una comprensión del mundo, del universo en el que vivimos. Veíamos incluso en algunas citas bíblicas, eh, por ahí la de Deuteronomio 4:19 me parece, donde se habla de las estrellas y nos permite acceder a esta información. Nos deja ver que en la antigüedad los seres humanos creían que los astros, los planetas son dioses, son seres superiores que rigen la vida del hombre, mientras que el israelita fue llevado a despegarse de esos razonamientos e irse enfocando solamente en Hashem, que es lo que casi todos los monoteístas hacemos. Y digo casi todos porque hay variantes en el monoteísmo. La más común aquí en Occidente es la postura del cristianismo, que ellos dicen que son monoteístas, aunque creen en una trinidad, y para ellos es plausible esa, esa modelo acerca de Dios, ¿no? Esa forma de entender lo divino. Así que vamos a ir comenzando con los temas para este día. Segunda parte es la lectura número 6 de este libro, Guía de Perplejos, del editorial Obelisco. Y los temas que vamos a considerar hoy, que vamos a leer, es el capítulo 14, algunos métodos con que los filósofos pretenden probar la eternidad del universo. Había dos posturas, una que el universo es eterno y la otra dice que no. Si dijéramos que sí, entonces hay dos seres eternos, Dios y el universo. Y eso ya genera algunos conflictos al momento de desarrollar el concepto divino. Es como lo que le pasa a los cristianos. Incluso hay gente que estudia hebreo y me ha tocado en estos recientes días, bueno, YouTube te promociona, ¿no? Canales. Y el de este señor de Indagando el Contexto, me parece que se llama Ricardo, hace exposiciones y dice que la palabra Kedem, que significa el oriente, o que en otros contextos habla de la antigüedad, un tiempo remoto,
Él dice que eso es eternidad y que los días del Mesías son desde la eternidad. Entonces, los días del Mesías son desde la eternidad, pero no dice que el Mesías es eterno. Bueno, él dice que sí, y que ahí está la prueba desde el hebreo de que el Mesías es eterno, igual que Dios. Entonces, eso significa que hay dos dioses eternos, porque no hacen lo mismo. Ese Dios Mesías eterno hace una cosa que está subordinado al otro Dios eterno, que es su papá, porque es el origen de todo. Entonces, ¿cómo puede ser Dios y eterno y a la vez está subordinado al otro? Si los dos son eternos, son iguales. No tiene uno por qué estar subordinado al otro. Y eso es lo que se analizó en la primera parte del libro, desde las exposiciones del Kalam. ¿Por qué se inclinan a que Hashem es uno solo, un ser único? Porque de haber dos deidades, si son iguales, cada una tendría su voluntad y no permitiría tan fácilmente que la otra decida, porque los dos son iguales. Y en el momento que una se someta a la otra, significaría que una de las deidades es mayor que la otra. Entonces genera una serie de conflictos. Lo mismo pasaría con el universo en todo caso. Los filósofos pretenden probar la eternidad del universo. Capítulo 15. De que Aristóteles no consideraba plenamente probada la eternidad de la creación. Él daba argumentaciones, él daba explicaciones y se basaba también en algunos otros puntos que expusieron filósofos de su tiempo y anteriores, y en base a ello elabora una teoría, un planteamiento, lo que no debe significar o no significa que está demostrado, que es donde constantemente nosotros nos perdemos. Una persona lee la Biblia, hace un estudio lo más riguroso que está a su alcance, eso le arroja una comprensión, un entendimiento, lo pasa por escrito o lo sistematiza y dice, aquí está la doctrina definitiva, esto es Dios, esto es este tema, estos son los demonios, esto, el otro, y empieza a elaborar una doctrina y piensa que es infalible y que es bíblica. No, lo que está haciendo es una teoría, un orden en la información, donde intervienen muchas, muchos factores, entre ellos su creencia particular, entre ellos la rama, la religión a la que pertenece y la corriente, ¿no? La religión a la que pertenece y la corriente específica que él adopta. Sus anhelos, sus deseos de lo que sea Dios, todo lo va a ir adaptando a esas particularidades y le va a dar como resultado una doctrina, una postura, una posición, y la va a defender a capa y espada, porque va a decir, yo lo saqué de la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. Pues así es como llegamos a todos estos embrollos que se discuten en la religión, lo cual, pues al irnos dando cuenta, lo que produce es el origen de la propia religión, de las doctrinas, pues algunos luego ya nos fastidiamos y lo dejamos a un lado. Aprendemos a no ser dogmáticos, escuchamos a los demás, pero tampoco les damos toda la credibilidad. Seguimos estudiando y esforzándonos por aprender mejor o sacar lo mejor de la Biblia. De ahí pasamos al capítulo 16, de por qué aceptamos que el mundo ha sido creado de la nada. Esta idea eh, pues va a estar desafiante, va a ser desafiante que las cosas existan de la nada. ¿Qué significa eso? De la nada. Hasta ese momento no explica Maimónides, o al menos yo no lo entendí así, o no percibí que diera una explicación. Posteriormente, algunos se tuvieron que dar a la tarea de definir qué es la nada, y para eso voy a utilizar
un fragmento del Tania, capítulo 3, donde ya hacen un esfuerzo por explicar qué es la nada, porque cómo pueden salir cosas de la nada, así súbitamente. Tal vez alguien definiría así el verbo bara, que es crear en hebreo. Dios creó, ¿qué es crear? Hacer aparecer cosas de la nada. Pero eso no existe. Siempre está Dios, como que no hay nada. Si siempre está Dios. Es un ser eterno que no es creado y tampoco va a dejar de existir. Entonces, son las cosas creadas a partir de Dios, no de la nada, pero desde el punto de vista milagroso, la creación es como un milagro, un hecho que el humano no puede hacer ni comprender, se opta por esas palabras. Y de ahí pasamos al capítulo 17, de que las leyes naturales rigen para las cosas creadas, pero no pueden regular el acto creador que las produjo. Vamos a ver qué nos dice ahí el autor. Entonces empezamos con las diapositivas. Vamos a ver qué nos dice para hoy, qué podemos aprender de estas lecturas. Algunos métodos con que los filósofos pretenden probar la eternidad del universo. Ya saben, en la diapositiva pongo solamente un extracto del libro y luego yo continúo en cada tema con el resto del capítulo. Algunos son largos, así que pues no, se generarían muchas diapositivas. Vamos a empezar. Dice, no es menester repetir en cada capítulo que escribo este tratado con perfecto conocimiento de lo que he estudiado y que por consiguiente no necesito transcribir las palabras exactas de los filósofos. Bastará con que ofrezca un resumen de sus opiniones. Sin embargo, quiero exponer los métodos de que se valen de la misma manera que lo hice con los de los motocálimes. Solo me atendré a la opinión de Aristóteles y cuando la encuentre dudosa o no bien fundamentada, la objetaré con el grandísimo respeto que guardo a todos cuantos contradicen nuestros fundamentales principios. Y procedo a exponer los métodos de los filósofos. Aquí, en esta parte, nos va a hablar de ocho, ocho métodos con que los filósofos pretenden probar la eternidad del universo, métodos o argumentos. Él se va a enfocar a Aristóteles. Aristóteles puede traer ideas de los antiguos, porque después las va a contradecir Maimónides. Esperando que con esto quede claro a todos aquellos que dicen que Maimónides, que el Rambam, agarró la filosofía para interpretar la Biblia. Eso no es verdad. Él halló coincidencias entre el pensamiento filosófico y el pensamiento bíblico e identificó que cada uno, tanto la filosofía como la Biblia, el conocimiento bíblico, profético, disponen de un lenguaje particular, pero que el que conoce o estudia las dos va a ver las similitudes o las coincidencias, aunque se hablen en términos diferentes. Él está haciendo ese trabajo. No dice yo voy a agarrar a Aristóteles y voy a interpretar la Biblia, como sí lo hizo eh, en épocas posteriores, incluso puede ser en esta época de Maimónides, ¿no? Porque un poquito después lo que hizo Tomás de Aquino en la Suma Teológica y otros pensadores cristianos y alguna otra religión que hayan estudiado a los griegos y con su doctrina, con sus filosofías, hayan tratado de estudiar e interpretar el cristianismo. Ahí sí ya estaría la filosofía aplicada a la religión. Es lo que le llaman escolástica. Pero yo no veo, incluso lo que hicieron los motocálimes, ¿no? Como que sí la fusionaban o la combinaban. Pero yo diría que Maimónides no está haciendo directamente eso. Bueno, cada quien, por eso estamos leyendo el libro, para que cada quien se forme su opinión.
Primer método. Según Aristóteles, el movimiento por excelencia es eterno, porque si tuviese un principio, tendría que haber habido algún movimiento cuando vino a la existencia, ya que la transición de potencia a acto y de inexistencia a existencia implica siempre movimiento. Sostiene también que el tiempo es eterno. No hay movimiento si no es en el tiempo, y a su vez el tiempo solo puede ser percibido por el movimiento, según ha sido demostrado probadamente. Con este argumento demuestra Aristóteles la eternidad del universo. Ya tenemos el primero, que depende, o su eje central es el movimiento. Y como el movimiento para ellos está definido como eterno, todo se mueve, todo está en movimiento siempre. El universo, todas sus partes están en movimiento, pues su naturaleza es eterna. Más o menos por ahí va la lógica que persigue. Algo que yo he descubierto en estos meses, semanas de lectura, quiero pensar que es lo fundamental en esto. He ido obteniendo esa idea. El humano estudia la creación y el universo desde su lógica, desde su capacidad intelectual. Y pretende, tanto el que es filósofo, el que es religioso y el que es científico, pretende que cuando hace este esfuerzo tiene éxito y que descubre la verdad sujeta a la lógica humana. Pero según mi apreciación, da la casualidad que el humano no creó el universo. Así que el universo no se sujeta a la lógica humana. Es al revés. La lógica humana trata de comprender o llevar al hombre a la comprensión del universo que él no creó. Así que eso nos permite tener claro los límites que tenemos para presumir que entendemos el universo. Por eso nuestra, o al menos mi posición y la de muchos teístas, es que debemos ser muy precavidos y no caer en esa arrogancia de que nosotros entendemos sabemos la verdad. Tenemos acceso, bueno, si una persona estudia debidamente las cosas, tiene acceso a un grado de verdad, pero hay cosas que están fuera de nuestro alcance y aunque trates de explorarlas con la lógica humana, eso no significa que sea verdad, porque el universo no se sujeta a la lógica humana, no lo creó un humano. Entonces, no tendría por qué sujetarse, ni vamos a acertar en todo lo que digamos. Yo siento que esta idea es clave para seguir desarrollando lo que diga en este libro y demás conocimiento al que podamos acceder, porque toda la gente cae en esto. Cuando estudian suficientemente un tema, dicen, yo lo domino, yo sé todo esto, es que estoy muy preparado, es que yo soy muy docto en esta materia. Y vemos que en todos los ámbitos, ¿no? Incluso ahora en lo que se desarrolló con Israel, se está desarrollando lo de la guerra con Irán. Mucha gente se cree experta en el tema y terminan fallando, diciendo cosas que no son reales. Pero en un canal de YouTube se ponen a hablar como si fueran expertos, ¿no? Como si supieran mucho. Y el cauce de las cosas toma otro rumbo y quedan en mal con todo con su experiencia. Entonces, este mundo no se sujeta a la lógica humana. Hay que utilizarle lo que tenemos, pero hay que saber que tiene límite. Ahí pasamos
al segundo método, el cual ya no está escrito en la diapositiva, pero yo lo sigo leyendo del libro. La sustancia primera, común a los cuatro elementos, es eterna. Si hubiera tenido principio, procedería de otra sustancia. Por otra parte, habría sido informada, pues al venir a la existencia no es otra cosa que recibir la forma. O sea, esto de informar es que no tiene forma, no de informe, de dar información o datos. Repetimos esto, dice, si hubiera tenido principio, procedería de otra sustancia. Por otra parte, habría sido informada, o sea, no tendría forma, pues al venir a la existencia no es otra cosa que recibir la forma. Pero por sustancia primera, queremos decir la sustancia amorfa, que no puede haber salido de otra sustancia y tiene que ser sin principio ni fin, de donde se deduce que el universo es eterno. Otra vez, aquí están los griegos. Esto lo vimos también recientemente cuando hablábamos del Reshit en los primeros capítulos, comparando con la Torah, que en el Reshit creó Dios los cielos y la tierra, como si el Reshit fuera algo a partir de lo cual Dios crea, porque pensar que Dios creó todo directamente de él hacia afuera representa algunas dificultades para la lógica humana. No nos gusta, no nos cuadra, así que tenemos que elaborar un relato que nos satisfaga, que nos cuadre. Eso es lo que todo el tiempo está buscando el hombre. Los que todo el tiempo contradicen la Biblia es porque no les cuadra a ellos lo que haya hecho Dios. Como lo explique la Biblia o como lo pueda explicar la ciencia, a veces no les cuadra y ellos tienen que seguir cuestionando. Está bien, se vale. Es parte de buscar la verdad. Entonces, la sustancia primera, común a los cuatro elementos, es eterna. Aquí ya está jugando con un montón de cosas eternas. El tiempo es eterno. El movimiento es eterno. Ahora hay una sustancia primera que es eterna. Ya vemos que esta parte de estos razonamientos pasaron a la religión. A decir que el Reshit, ¿no?, es eterno, el principio. Y luego vienen los cristianos y dicen que Jesús es el Reshit, que Jesús es eterno y que Jesús es Dios, ¿no? Así como si fuera una ecuación. A más B más C es igual a D. Este más este, y ya tenemos a nuestro Dios. Así es como el hombre a veces obtiene resultados o elabora una explicación. Aquí yo digo que está excediendo, ¿no?, en otorgarle la etiqueta eterno a un montón de cosas. Así hace también la religión. Tercer método. La sustancia de las esferas no contiene elementos opuestos, porque el movimiento circular no presenta las direcciones contrarias que se advierten en el rectilíneo. Toda destrucción procede de los elementos contrarios. Las esferas no los tienen. Luego son indestructibles. Y si son indestructibles, carecen de principio. Se sigue la eternidad del universo. Bueno, como ya tienen ellos unas premisas, como le llamó acá al inicio de la segunda parte, proposiciones, donde se trata de definir aspectos de la creación. En las esferas tienen un movimiento en giro, giran todo el tiempo, los planetas giran, pero el espacio que está alrededor de cada planeta, lo que sería su órbita, ellos pensaban que esa esfera como de cristal o de espacio giraba también. Y el movimiento circular está definido por ellos como un movimiento infinito. Entonces la esfera es infinita. Y como la esfera es un componente del universo, entonces el universo es infinito. ¿Ya ven? Todo esto dependiendo de la lógica humana en la época en que ellos vivían, explicando el humano tratando de explicar lo que no conoce, lo que no sabe. Eso es lo que estamos viendo acá y lo que vamos a seguir viendo e incluso haciendo. Por eso la mejor posición es la de Sócrates.
hay que ser humildes y considerarse que uno no sabe nada, porque nosotros no creamos el universo. Así que ahí estamos ya, desde el inicio estamos en desventaja. Y venir acá a fanfarronear que tú sabes lo que es el universo, ya nos pone en serios problemas. Cuarto método. Cuando no existía el universo, su existencia era o posible o necesaria o imposible. Si era necesaria, el universo no podría haber sido nunca existente. Si imposible, el universo no habría existido nunca. A ver, otra vez. Cuando no existía el universo, su existencia era posible, o necesaria o imposible. Si era necesaria, el universo no podría haber sido nunca existente. Si imposible, el universo no habría existido nunca. Si posible, se plantea la cuestión de saber cuál era el sustrato de dicha posibilidad, porque tenía que existir algo de lo que la posibilidad fuera predicado. El argumento es de peso en favor de la eternidad del universo. Tales son los principales métodos que se fundan en las propiedades de la naturaleza, con los cuales prueba Aristóteles su eternidad. Hay otros que se apoyan en las ideas que nos formamos de Dios y filósofos posteriores a Aristóteles los dedujeron de la doctrina de su maestro. He aquí alguno. Y ahí va a pasar al resto de métodos, quinto, sexto, séptimo y octavo. Entonces vean cómo todo lo que se está explicando lo condiciona según el entendimiento humano. Cuando no existía el universo, su existencia era o posible, o necesaria, o imposible. Te da tres opciones. Si el universo, al no existir, no había nada, entonces ¿cómo es que era eterno, no? Pero el humano está barajando todas las posibilidades. Pero ¿por qué existe el universo? Porque es necesario que exista. Algo de este argumento también se utiliza para Dios. De ¿Cómo es que existe el universo? Lo debió crear alguien mayor que el universo. Y ese alguien es Dios. Entonces es necesario que Dios exista. Pensar que hay un ser superior que creó todo, porque si no, ¿cómo aparecen las cosas? Todo tiene una razón de eso. Otros dicen, no, las cosas pueden aparecer sin la necesidad de un ser superior, más grande que ese universo. Entonces aquí, respecto al universo, también se le describe o se analiza la opción de si era necesario, dice, el universo no podría haber sido nunca existente. Es un poco complicado esta forma en cómo lo escribe. Si era necesaria, el universo no podría haber sido nunca existente. Si imposible, el universo no habría existido nunca. O si se entiende, dice, si posible, se plantea la cuestión de saber cuál era el sustrato de dicha posibilidad, porque tenía que existir algo de lo que la posibilidad fuera predicada. El argumento es de peso en favor de la eternidad del universo. Pues dentro de esta descripción, dicen, pues lo más plausible es que es eh, eterno, porque si es imposible que exista, pues no estaríamos. Y si es posible, ¿qué es lo que le da esa posibilidad? O sea, como que necesita de algo para existir y ser eterno. Entonces ya hay algo anterior que lo hace existir. Entonces eso no se descarta. Si era necesario. Bueno, nada más ahí. De ahí pasamos al quinto método. Si Dios produjo el universo de la nada, tuvo que ser un agente potencial antes de que lo fuera en acto, y habría pasado de potencia a acto, proceso que requeriría un agente. El argumento es igualmente manantial de grandes dudas,
y precisa examinarlo con mucho rigor y cuidado. A ver, si se dice que, que el universo es eterno y que Dios lo creó, dice, si Dios produjo el universo de la nada, tuvo que ser un agente potencial antes de que lo fuera en acto, y habría pasado de potencia a acto, proceso que requeriría un agente. Pues, ¿cómo puede ser eterno si lo está creando otro ser anterior al universo? Entonces ya no es eterno, tiene un principio, ¿no? Por eso dice aquí, el argumento es igualmente manantial de grandes dudas y precisa examinarlo con mucho rigor y cuidado. Sexto método. Como Dios no es susceptible de accidentes que puedan producir mudanza en su voluntad, ni está afectado por impedimentos ocasionales, no cabe imaginar que Dios haya sido activo en un momento dado e inactivo en otro. Al contrario, Dios siempre es activo y de la misma manera y siempre permanece con existencia actual. Aquí yo siento que va enfocado a esto. El universo tiene que ser eterno porque si Dios lo hubiera creado, Dios habría tenido que pensar y cambiar, dejar de estar en su estado completo y moverse a crear algo. Y eso ya representa una modificación en Dios. Así que Dios tiene que estar en su estado inmutable, para como piensan los griegos, y el universo tuvo que existir eternamente sin que Dios lo causara. Séptimo método. Las acciones de Dios son perfectas. En modo alguno pueden ser defectuosas, ni contener algo de inútil o superfluo. Este universo es tan cabal que no puede ser mejorado y tiene que ser permanente, porque es el fruto de la sabiduría de Dios, la cual no solo está siempre presente en su esencia, sino que se identifica con ella. Todos estos métodos se basan en los anteriores y pueden ser referidos a alguno de ellos. Suscitan la siguiente objeción contra la creatio ex nihilo, la creación de la nada. ¿Cómo pudo Dios haber estado inactivo alguna vez sin crear nada en el infinito pasado? ¿Cómo pudo transcurrir el infinito periodo que precedió a la creación sin que produjera nada, de suerte que comenzó, como si dijéramos el otro día, a crear el universo? Si dijeres que Dios había creado antes muchos universos sucesivos, tantos como granos de mostaza caben en la suprema esfera, y que cada uno de estos universos duró incontable número de años, todo ello sería igual que si Dios hubiera comenzado ayer la creación, comparándola a la existencia infinita de Dios. Lo mismo da que hayan transcurrido miles de siglos que un solo instante, desde el principio de la creación. Bueno, esta es una de las grandes problemáticas en en este pensamiento científico, filosófico y en el teísmo. Porque en Bereshit dice que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días, y el séptimo cesó. Y lo que dicen los científicos, eso es imposible. La creación, el universo, según lo que arrojan los datos científicos, es que se ha desarrollado a través de millones y millones de años. Nuevamente, ese es desde el punto de vista terrestre, desde el punto de vista de los días terrestres. Y el que escribe la Biblia, obviamente, dice que 6 días, y diríamos, pues, ¿qué otra
lapso de tiempo puede tener en mente el escritor de la Biblia que no sean días terrestres, días que él conoce. Pero acá, en este párrafo que estamos viendo en el séptimo método, lo que se analiza, dice, ¿cómo pudo Dios haber estado inactivo alguna vez sin crear nada en el infinito pasado? ¿Cómo pudo transcurrir el infinito periodo que precedió a la creación sin que produjera nada? De suerte que comenzó como si dijéramos el otro día a crear el universo. Si dijeres que Dios había creado antes muchos universos sucesivos, tantos como granos de mostaza, caben en la suprema esfera, y que cada uno de estos universos duró incontables números de años, todo ello sería igual que si Dios hubiera comenzado ayer la creación. Es una idea importante, porque eso que dice la Biblia solamente es una referencia. Y lo que hablan los científicos de los millones y millones de años es una referencia según el tiempo terrestre, según el día terrestre y los años terrestres. Pero nuevamente, esa no es la medida universal. Esa es solamente una medida que se da en nuestro espacio, en este planeta, y que nosotros o que la humanidad aprendió a contabilizar. Esa es la noción que tenemos nosotros del tiempo. Por eso en algunos pasajes llegan a decir que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, o sea, que Él está fuera del tiempo. Él no le importa eso, Él no le afecta eso. A nosotros sí nos afecta. Y todo nuestro esfuerzo mental lo adaptamos a la noción de tiempo que aprendimos según los astros nos dictan, ¿no? Los que influyen en la Tierra. Por eso les decía el otro día, si salimos al espacio y no traemos ningún reloj creado aquí en la Tierra, ¿cómo empezaríamos a medir el tiempo? ¿Cuál sería el punto de referencia? Decir, a ver, ya pasó una hora. Cuando se movió, ¿qué cosa? Cuando se desplazó un planeta, ¿a dónde? En referencia a otro, ¿de dónde a dónde? ¿Cómo empezaríamos a medir el tiempo cuando no tenemos esos puntos de referencia? Entonces Hashem está fuera del tiempo. No, esas concepciones no caben, no funcionan con él. Funcionan para nosotros, pero para él no. Me parece muy interesante estar analizando esto, porque nos va a ayudar, sobre todo cuando un día lleguemos, ¿no? Aunque ahorita estamos apenas empezando con Isaías, ¿no? Analizando esto, su profecía y cómo tuvo influencia en su tiempo y cómo alcanza incluso los tiempos modernos. ¿Cómo es que digan que Dios sabe todo desde el principio de las cosas? Sabe su inicio y su final. ¿Cómo es que ellos podían ver cosas a futuro y escribirlas? Digo, si se tiene en mente que las escribieron con anterioridad y pasaron décadas o siglos y después se cumplieron. Porque hay quien critica que los profetas son profecías escritas después de que pasaron las cosas y ya quedan. Ellos ya ven, yo lo anticipé, pero no es cierto, ya habían pasado las cosas. Hay quien critica y dice que es eso. Bueno, pasamos al octavo método. Todos los pueblos han creído ciertamente en la permanencia y estabilidad de los cielos, y pensando que eran eternos, los proclamaron morada de Dios y de los seres espirituales o ángeles. Esta atribución de los cielos a Dios expresa la universal creencia en su indestructibilidad. Bueno, como los cielos tienen una relación con Dios, porque es su casa, su trono, si Dios es eterno y los cielos son su casa o su trono, pues igualmente son eternos por la inferencia, la influencia o el contacto que Dios tiene con ese entorno, ¿no? Entonces, por asociación, Dios y el cielo, los dos seres son eternos. Entonces, el humano se vale de muchos argumentos
Hay muchas observaciones para ir formalizando una doctrina. Bueno, eso es en cuanto al capítulo 14. Algunos métodos con que los filósofos pretenden probar la eternidad del universo. ¿Cuál de esos le convenció a usted? ¿Por qué los que leemos la Torá solamente le atribuimos eternidad a Dios? No al Mesías, como enseñan los mesiánicos, ¿no? Que están obsesionados con esa figura mesiánica, ¿no? Y lo divinizan todo el tiempo, cada vez que pueden. No el universo, no las estrellas, no hay nada que sea eterno más que Dios para nosotros, los que somos estrictamente monoteístas. Pero había gente que pensaba que el universo es eterno. ¿Qué dice usted? ¿Lo convence o no? Capítulo 15. De que Aristóteles no consideraba plenamente probada la eternidad de la creación. Entendamos, hizo algunas observaciones, pero no dijo, he aquí, 100% demostrado, irrefutable, porque es lo que casi todos persiguen. Los científicos se creen irrefutables, se creen que tienen toda la verdad. Pasan algunas décadas y vienen otros avances tecnológicos y descubren o rectifican y modifican algunas cosas, ¿no? Que se dijeron antes y todo el tiempo están actualizando. Eso es normal. Lo que no es normal es creer que tienes toda la verdad. Y así pasan también los religiosos, gente que vemos en YouTube haciendo sus debates, diciendo, te voy a refutar, te voy a dar mi contrarrefutación y te voy a demostrar que yo tengo la verdad y que tú eres falso, que tú eres mentiroso, que tú no sabes y empiezan ahí a adueñarse de la verdad. Ni siquiera Aristóteles, ¿no? Consideraba plenamente haber probado la eternidad de la creación. Hay que ser siempre humildes, reservados. Hay que hacer caso a Sócrates, ¿vale? Empezamos. No pretendía Aristóteles haber probado que el universo es eterno. En su física, física número 8, capítulo 1 dice, todos los físicos que nos precedieron creían que el movimiento es eterno, salvo Platón, que sostenía que era transitorio, según el cual también los cielos son perecederos. Si Aristóteles hubiera estimado concluyentes las pruebas de su teoría, no habría considerado necesario apoyarlas en citas de físicos anteriores, ni le hubiera parecido imprescindible poner de relieve la locura y necedad de sus contradictores. En otro lugar, en el libro de los cielos y del mundo, prosigue diciendo, nuestra teoría será la más plausible y aceptable a juicio de los filósofos, y lo será mayormente cuando hayamos escuchado los argumentos de nuestros adversarios. Ahora bien, yo pregunto a los que imaginan que se ha dado una prueba real de la eternidad del universo. ¿Podrían creer Aristóteles o algún otro que un teorema no sería aceptable, a pesar de haberlo plenamente demostrado, sin refutar previamente los argumentos de sus contradictores? Debemos recalcar además que Aristóteles dice que su teoría es una opinión, y ahí lo pone en letras cursivas. Nuevamente, debemos recalcar además que Aristóteles dice que su teoría es una opinión y que no habla de pruebas, sino de argumentos. Y no hemos de pensar que el gran filósofo ignorara la diferencia que hay entre un argumento y una prueba, entre las meras opiniones más o menos favorablemente acogidas y las verdades susceptibles de ser demostradas. Esta parte de este capítulo es, yo creo que la más sobresaliente, este párrafo. Buena observación que hace Maimónides. Según lo que él leía o cómo leía Aristóteles, dice que él piensa que es o considera o resume su opinión. Todo eso que él planteó y explicó era
la base de su opinión, pero no dijo, esta es la demostración, incluyendo estas pruebas. El universo es eterno por esto. Y ahí es donde falla el hombre, cuando no tenemos esa reserva. Aquí lo hace bien Aristóteles, pero hoy día la gente forma una teoría y piensa que la teoría es verdad. Incluso lo podemos ver con lo de la teoría de la evolución. Es un estudio pues muy amplio que hizo Charles Darwin, que hizo un viaje, hizo unos análisis de cómo se adaptaban los seres vivos a su entorno y en base a ello fue retrocediendo de cómo llegaron a desarrollarse esa vida, esos ejemplares. Y yo les decía el otro día, revisaba el tratado, digo, no lo he leído completo, pero estaba dándole una ojeada y abrí en el capítulo 6 donde habla de las objeciones a su teoría. ¿Cómo es que no están todas esas sucesiones, esas variantes, desde el ejemplar de vida materno, ¿no? La madre, donde surgieron una línea, ¿no? de seres vivos? ¿Y cómo es que no hay en la Tierra la secuencia de todos esos fósiles que fueron cambiando paulatinamente? Eso es una objeción a su teoría, que pudiéramos ver en fósiles toda la cadena de cómo se fue transformando un ser vivo en todas sus etapas, cómo fue evolucionando a través de los miles y miles y miles de años. No lo hay. ¿Y qué dice Charles Darwin? Ah, es que hay un fallo en el estudio geológico. El estudio geológico no ha podido desenterrar o no puede acceder a toda esa información que yo estoy planteando, como diciendo, es verdad lo que yo digo, pero no lo puedo probar, porque la ciencia que tenemos es insuficiente. Pero yo tengo la razón. Es como ahora dicen, ¿no? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿No han visto eso en internet? Donde ponen una foto de algo y dicen, no, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Es con la argumentación o el nivel de argumentación que alcanza una teoría y donde no tienen pruebas, dicen, tampoco tengo dudas, ¿no? No tengo pruebas, no tengo cómo demostrarlo, pero no dudo que mi planteamiento es veraz. Pues eso es lo que hacemos todos los seres humanos. Hablamos un montón de cosas, muchas de ellas sin pruebas, y luego tenemos que retractarnos por andar diciendo cosas que no. Bueno, aquí está diciendo Maimónides, dice, debemos recalcar además que Aristóteles dice que su teoría es una opinión y que no habla de pruebas, sino de argumentos. La gente piensa hoy día, esto se da mucho en los debates filosóficos y teológicos, y yo tengo argumentos. Es que yo estoy argumentando, te estoy argumentando con la Biblia, pero eso no es ninguna demostración. Los judíos argumentan con la Biblia y el Talmud y otras fuentes. Los cristianos argumentan con la Biblia, los católicos argumentan con la Biblia, y todos argumentan con la Biblia. Y cada uno llega a conclusiones diferentes. Entonces, un argumento no es una prueba, y ellos piensan que sí. Cuando alguien cuestiona, por ejemplo, la resurrección de Jesús, ¿eso no resucitó? Sí, porque está escrito en la Biblia. Ah, pero ese es un texto tuyo, ¿no? Que escribieron la gente que quiso creer eso. ¿Dónde hay más fuentes fiables que hayan verificado y hayan dicho yo, procurador romano, que vi cómo murió Jesús de Nazaret, escribo este documento dando fe
de que a los 10 días se me apareció físicamente. Lo vi caminar, resucitó de entre los muertos. ¿Hay algún documento así? A ese judío que matamos, lo vimos aparecer físicamente. Constatamos que sí existe la resurrección, sí la hay. Que sea un documento ajeno a la religión, no lo hay. Pero el cristiano dice que sí tienen fuentes, que la Biblia es la prueba y la demostración de lo que dice. Algo de esto cuestionábamos nosotros en la reciente parasha, si lo pudieron ver, donde Moshe, más bien Dios le dice a Moshe, está reclamándole a los israelitas porque no creen en él, no creen en Dios, cuando fueron a explorar la tierra de Canaán. Dice, ¿hasta cuándo me van a creer? Van a creer en mí, se van a afirmar en mí, en todas las señales que he hecho con ellos. No les dijo que creyeran en la Biblia, que creyeran en los 10 mandamientos, que creyeran en lo que les pasaba en la vida real y que eso les sirviera como base para afirmarse en Dios. Ese es el camino. Eso es lo que nosotros hacemos. O personalmente yo hago, mi mamá hace eso. Van a decir que somos herejes, ¿no? Pero nos da más fiabilidad lo que nos pasa que lo que la Biblia dice. La Biblia es una referencia, es un conducto que te guía, pero no puedes fiarte al 100%. ¿Por qué? Porque ha sido escrita, copiada, eh, incluso hasta podría decir manipulada. Y en todo caso, lo que te diga la Biblia tiene que comprobarse en el mundo real, en el mundo físico. Si eso es así, entonces es fidedigno. Tienes un apoyo para decir la Biblia habla la verdad. Porque pasa, porque yo lo vivo. Y si tú lo quieres practicar, lo vas a vivir también. Pero no solamente estudiar la Biblia, generar doctrinas, imaginaciones, predicciones y que nunca pasen, pues es un cuento, es una mentira, está creyendo cosas que no son, que no pasan. Entonces, esto es muy importante que cada creyente, cada hombre o mujer que busca la verdad lo haga. Si tú estudias a un filósofo y su filosofía no da resultados, pues no se practica. En la mañana estaba viendo, bueno, antes de iniciar esta grabación, me llamó la atención, ¿no? Que en medio de todos estos debates en la actualidad eh, se habla del comunismo, del socialismo, y veía unos videos, ¿no? Opiniones, me gustaría más aprender acerca de ese tema. Y se hablaba de esto que exponía Carlos Marx, atacando la idea de que hay hombres poderosos de dinero que someten a los trabajadores a duros trabajos, a duras cargas, se valen de la mano de obra para ellos enriquecerse y al trabajador le dan una miseria, siendo que él es el principal productor de la riqueza. Y él quería modificar eso y que poco a poco fueran desapareciendo esos abusos y que la riqueza se distribuyera pues más uniformemente y no que existiera como aquí en México, ¿no? Dicen que hay como 5 o 6 familias supermillonarias, pero muy exageradamente ricos. Esa es la cúpula, ¿no? Y ya de ahí para abajo, pero muy alejados, la clase media, media alta, están muy alejados de los verdaderamente multimillonarios, excesivamente ricos. Y eso no te puede, desde este punto de vista, no te puede conducir o puede permitir vivir en una sociedad pacífica. Eso no es justicia desde este punto de vista. Entonces se ha querido implementar el socialismo, donde se borren todas esas líneas, pero tampoco ha funcionado.
Dicen que a la larga sigue habiendo otra vez alguien a la cabeza, como los líderes del movimiento, de los movimientos socialistas, siendo ricos, y el pobre sigue siendo pobre siempre, ¿no? De todos modos falla. Y citan el caso de Hugo Chávez, ¿no? Nicolás Maduro, que tienen estas tendencias tipo socialistas, que digo que no es así, ¿no? Pero bueno, los que hacen sus videos en internet. Se habla de Fidel Castro, que era muy rico y la gente bien pobre, ¿no? Y de todos modos, eso que supuestamente en ideales se persigue, no se logra. Entonces, también la Biblia nos puede decir un montón de cosas que no se logren, que nada más sean bonitos ideales, pero nunca se logran, ¿vale? Hay que estar siempre bien receptivos al conocimiento, no hay que cerrarnos. Entonces dice acá, y que no habla de pruebas, sino de argumentos. Y no hemos de pensar que el gran filósofo ignora las diferencias que hay entre un argumento y una prueba, entre las meras opiniones más o menos favorablemente acogidas y las verdades susceptibles de ser demostradas. Tengo el convencimiento de que no es susceptible de prueba lo que Aristóteles dice acerca de la eternidad del universo, de la causa de que haya diversos movimientos de las esferas y de las jerarquías de inteligencias. Y creo además que Aristóteles nunca intentó demostrarlo. He aquí sus palabras. Hay cosas respecto de las cuales somos incapaces de razonar o que nos parecen demasiado elevadas. Es tan difícil decir por qué esas cosas tienen tales o cuales propiedades, como decir si el universo es o no eterno. Hasta aquí Aristóteles. Ahí está, textualmente, no sé de qué libro lo sacó, no dice, Maimónides no acostumbra a hacer lo que nosotros, ¿no? Si citamos algo, pues con editorial y la página y capítulo y todo eso. Él más que nada trae las ideas. Así que necesitamos darle un voto de confianza de que lo está trasladando correctamente. Hay cosas respecto de las cuales somos incapaces de razonar o que nos parecen demasiado elevadas. Es tan difícil decir por qué esas cosas tienen tales o cuales propiedades, como decidir si el universo es o no eterno. Ahí está. Respuesta fácil para Aristóteles es que usted no creó el universo, señor Aristóteles, ni yo, ni nadie de nosotros. Así que difícilmente lo vamos a entender en su totalidad, como pretendemos. Somos muy ambiciosos. Queremos, deseamos, pretendemos conocer el universo absolutamente. Está bien, es una bonita ambición, pero no lo vamos a lograr porque es un, es un hecho fuera de nuestro alcance. Somos microbios, somos seres insignificantes ante la vastedad del universo. Nuestra mente no da para comprenderlo todo. Y aquello que no comprendemos, pero seguimos intentando esclarecerlo, eh, nos va a llevar a dos cosas. A seguir buscando científicamente la explicación hasta donde la mente pueda comprender. Y la otra, a inventar mitologías, historias, ideas y cosas así. Ahí es donde la gente dice, ¿no? Los científicos dicen, ah, pues ese es tu caso, amigo teísta. Como tú no sabes nada del mundo, tu, tu escape, lo primero que haces es, Dios lo hizo. Ante toda tu ignorancia, lo primero que se te ocurre es decir que Dios lo hace. Todo lo que tú no sabes es porque Dios lo hizo. Y así ya acallas, ¿no? Satisfaces un poco tu necesidad de aprendizaje. Mejor se lo trasladas a un Dios superpoderoso que todo lo hace y que tú no sabes nada y ya te quedas con tu ignorancia. Nosotros no hacemos eso, porque lo que la ciencia nos ha enseñado lo aceptamos y se lo agradecemos, pero no quitamos el dedo del renglón de que ni la ciencia va a descubrirlo todo. No podemos. Estamos muy limitados. Hemos mencionado todo eso
porque sabemos que la mayoría de los sedicientes discípulos del sabio, aun estando en ayunas de toda ciencia, aceptan la teoría de la eternidad del universo a cuenta de la autoridad de famosos eruditos. Rechazan las palabras de los profetas porque estos no emplean métodos científicos y se limitan a comunicar la verdad tal como la recibieron por inspiración divina. En sucesivos capítulos expondremos la teoría de la creación según la enseñanza de la escritura. Tal cual, como dice acá, los discípulos de Aristóteles, que se sentían bien científicos, ¿no? Aunque su ciencia era todavía muy limitada, rechazaban el conocimiento de la Biblia, el conocimiento de los hebreos, porque ellos decían que venía o que surgió de la profecía, como una inspiración directa de Dios. Y eso es lo que muchas veces se trata de justificar, ¿no? En el judaísmo, en la Kabbalah, que la Torá está escrita de cierta forma, con palabras específicas que tienen un valor numérico, que al momento de hacer una serie de apreciaciones y de interpretaciones, te arroja un conocimiento que solo una mente muy superior lo hubiera codificado así en esas palabras y con esos números. Y que no es viable, no es posible que un humano sea capaz de encriptar tanta información en la Torah. Y que forzosamente esto tuvo que ser una revelación divina. Y que te arroja conocimientos ciertos, verdaderos. Esa es la manera en cómo se defiende un poco el teísmo acerca de la Biblia. Y además que el conocimiento bíblico tiene mucha influencia en el mundo. Tiene más influencia el conocimiento bíblico que la ciencia. Lo podemos ver apretando cualquier botón, porque así somos los humanos. Yo digo, en la mayoría de los creyentes no fumamos, no tomamos alcohol o no abusamos del alcohol, porque hay gente que sí le gusta, pero se controla. Habemos otros que no probamos ni una gota de alcohol, porque no nos gusta, no porque le tengamos horror, o sea, del diablo. No nos drogamos, no adulteramos, no hacemos delitos, no cometemos faltas eh, de ningún tipo. Y eso lo hacemos por nuestra formación bíblica. Y hay gente que dice, yo soy bien científico, la ciencia es lo máximo, eh, la Biblia no sirve, es pura ignorancia. Y mientras te está explicando lo grandioso de la ciencia, el tipo este está fumando. Fuma y fuma como locomotora. Pues que la ciencia no dice que fumar es causa de cáncer. Que no, la ciencia prohíbe, o no tanto que prohíba, pero te dice que eso es dañino. ¿Y por qué no le haces caso a la ciencia? Ya que sabes tanto, te la pasas fumando todo, mientras estás dando tu discurso, estás fume y fume. Eso es una manera de deshonrar la ciencia, que tanto defiende. Es ridículo. Y eso es lo que uno ve en una pantalla. Vaya usted a saber qué otras cosas más hacen fuera de la cámara. Delitos. Pero bueno, todos estamos en una lucha como seres humanos eh, por mejorar, por dejar a un lado nuestros defectos, actos quizá vergonzosos o traumas que hayamos sufrido en la infancia, discriminación, un montón de cosas a las que podamos ser sometidos todos los humanos, independientemente de si somos muy científicos o teístas o creyentes. Todos estamos expuestos al mismo fallo, a los mismos daños, y hay que poner manos a la obra en combatirlos, en dejarlos fuera. Pasamos ahora al capítulo 16. ¿Sale? Que no es tan largo.
nos dice lo siguiente, de por qué aceptamos que el mundo ha sido creado de la nada. Esto, como les dije, ya tiene algo de dificultad, que las cosas salgan de la nada. Y de hecho, cuando uno llega a platicar con los ateos, te dicen, ¿verdad que de la nada nada sale? Es de las primeras cosas que te empiezan a decir, ¿no? Porque saben que el teísmo, en algunas de sus exposiciones, sobre todo cuando se habla de la creación del universo, te dicen que Dios lo creó de la nada. ¿Cómo va a salir algo de la nada? Eso es imposible, ¿no? Según la lógica humana. Pues de ahí empezamos mal. Desde ahí empezamos mal, lógicamente, que las cosas salgan de la nada. A ver, vamos a ver qué dice Maimónides. En este capítulo, comenzaré declarando mi parecer acerca del problema y luego lo apoyaré con argumentos. Pero no pienses caer en la trampa de los que creyeron haber probado la creatio ex nihilo, la creación fuera de la nada. Yo, eh, o la creación de la nada. Yo no quiero engañarme a mí mismo considerando que son pruebas los meros métodos dialécticos. O sea, respaldando lo que acaba de decir de Aristóteles. Yo voy a aplicar la dialéctica. Yo voy a hacer comparaciones, si usted quiere refutaciones, análisis de argumentos, y no voy a decir que estos son pruebas. Lo único que voy a hacer es ganar ese sustento para poder alinearme con la creación desde la nada. O sea, hallar razones de por qué estar parado ahí y no en la acera de enfrente. ¿Vale? No voy a considerar que son pruebas los meros métodos dialécticos. Antes que esto, preferiría admitir como axiomático lo que no puedo demostrar o aceptar uno de los términos del dilema por autoridad. Pretendo poner de relieve que la teoría de la creación, tal como la enseña la escritura, no encierra nada que no sea posible y que en cambio todos los argumentos filosóficos que parecen desmentirla contienen puntos flacos que los invalidan y desvirtúan. Bueno, no se puede esperar otra cosa de un teísta. La teoría de la creación no encierra nada que no sea posible. O sea, así como lo escribe el autor del Bereshit, habla cosas reales, plausibles. Eso de que Dios creó el mundo es plausible. No tiene nada de ilógico, según Maimónides y según cualquier teísta convencional. Seguimos. Y que en cambio todos los argumentos filosóficos que parecen desmentirla contienen puntos flacos que los invalidan y desvirtúan. Estoy convencido de la absoluta corrección de mi método, pues en principio considero admisibles las dos teorías, la de la eternidad y la de la creación, y acepto la última sobre la autoridad de la profecía, que puede enseñar cosas que trascienden los alcances de la especulación filosófica. Poco a poco va dando sus puntos. Considera que la profecía es superior a la filosofía. La profecía, como la experimentaba el pueblo judío, era revelación de Dios, un conocimiento superior o un conocimiento veraz que al momento de soltarlo, como proviene de Dios, se cumple, tiene cumplimiento y tiene sustento en Dios. Mientras que la filosofía tiene sustento en razonamientos lógicos humanos, los cuales pueden equivocarse o pueden irse rectificando con el paso del tiempo. Cuando haya demostrado la admisibilidad de nuestra teoría, probaré con razonamientos filosóficos que la doctrina de la creación es más aceptable que la de la eternidad del universo. Y aunque ambas opiniones encierran puntos que están expuestos a la crítica, creo probar que son mucho más poderosas las razones que contradicen el parecer de nuestros adversarios.
Ahí está el capítulo 16. Fue cortito, fue una preparación. Nos dice, yo también he analizado lo de que el universo puede ser eterno, tiene sus puntos a favor, pero tiene más puntos a favor lo que dice la Biblia, que Dios creó el universo y no que el universo es eterno. Ahora sí, pasamos ya a este último capítulo dentro de esta lectura, capítulo 17, de que las leyes naturales rigen para las cosas creadas, pero no pueden regular el acto creador que las produjo. Cuando yo leí este título, me vino a la mente algo que luego enseña la gente, y sobre todo estos señores de raíces hebreas. Dicen que Dios está sujeto a las leyes de la Torah y que Dios debe guardar todos los preceptos. ¿Para qué dicen esa cosa? Está totalmente mal, ¿no? Hashem es un ser superior. Ese tipo de leyes que se dieron es para los seres creados, no para que Dios se sujete a ellas, como si él tuviera necesidad de algo, de ir a alguna fiesta judía, ¿no? O las fiestas de Hashem. Como que Dios tiene que andar cumpliendo sus leyes primero para poner el ejemplo a los humanos y ellos las cumplan. Más o menos traen eso en el cerebro. Y esto lo dicen de que Dios, ustedes lo van a escuchar ahí si llegan a tropezar con sus videos de estos hombres. Dios se casó con Israel. Dios es el esposo y ella es la mujer, la esposa. Pero la mujer fue infiel y Dios le dio carta de divorcio. Y según la ley, a una mujer que le dieron carta de divorcio ya no se puede volver a casar con el mismo hombre. ¿Qué tiene que hacer Dios? Morirse. Morirse y resucitar. Porque si se muere, la mujer quedó libre. Y si él resucita, ya se puede volver a casar con Israel y volverla a tomar por esposa. Y así es que ellos, ¿no? El nuevo pacto es la nueva carta de casamiento entre Dios e Israel, pero ya murió Dios y ya volvió a vivir, ya resucitó. ¿Quién es ese Dios? Pues nada más y nada menos que el Mesías que ellos creen. Y así de forma mágica, Dios cumple sus leyes de, de estas del divorcio y de que la mujer queda libre también del matrimonio cuando el hombre muere, pues también Dios muere. Y una sarta de cosas ahí que la verdad son muy desesperantes. Pero me vino a la mente cuando yo escuché eso y que decía aquí que las leyes naturales rigen para las cosas creadas, pero no pueden regular el acto creador que las produjo. Y no sé si tenga relación, pero así piensa el hombre. Algunos así razonan, que Dios está sujeto a las leyes o que el acto creador de Dios tiene que sujetarse a lo que los humanos digan para satisfacer sus necesidades. Vamos a ver, vamos a empezar a leer. ¿Qué dice acá? No creo que es el tema, obviamente no está enfocado, yo estoy diciendo algo específico que escuché decir de unas personas hace tiempo. Pero incluso desde la antigüedad ya se analizaba si el acto creativo, como dice acá, se rige bajo las leyes de la naturaleza o es anterior, es superior. Vamos a ver. Todo lo que se produce pasa de la inexistencia a la existencia. O sea, antes no estaba, hoy se produce y ya existió. Aún en el caso de que la sustancia de una cosa fuera ya existente y que solo haya experimentado cambio de forma, las propiedades que manifiesta el término del proceso de génesis
y desarrollo son distintas de las que tenía antes de comenzar la transición, por virtud de la cual pasa de potencia a acto. ¿No? Estos son meros términos de Aristóteles. Potencia, algo que puede ser, algo que está en posibilidad de existir, está en potencia, y acto es cuando ya se logró que se materialice ese objeto o ese ser que antes no estaba. Dice que incluso algo que ya existe, ¿no? Por ejemplo, un árbol, está en potencia de ser ¿qué cosa? Una mesa, el mango de una pala. ¿Qué más puede ser un palo? Un bate de béisbol, ¿no? Perdón, un árbol, un bate de béisbol y así. Entonces, muchas cosas que ya existen están en potencia de ser otra cosa. El petróleo, cuando lo extraen, está en potencia de ser derivados del petróleo, combustibles. Pero así, tal cual como está, no sirve de mucho, o no sirve para muchos fines. Seguimos. Dice, considera el ovum humano. Yo diría que aquí sería el óvulo, ¿no? Pero de repente meten estas palabras en latín. Considera el ovum humano cuando está todavía encerrado en las venas de la mujer. Su naturaleza es diferente de la que adopta en el momento de la concepción, al encontrarse con el semen del varón e iniciar su desarrollo. Las propiedades del semen son también diferentes de las que presenta el ser vivo una vez nacido y plenamente desarrollado. No cabe inferir de la naturaleza que una cosa posee, luego de haber pasado por todas las etapas de crecimiento, la condición que tuviera la misma al iniciarse el proceso. En gran error y confusión incurrirás si intentas demostrar la naturaleza de una cosa durante su existencia potencial por medio de las propiedades de su existencia actual. Habrías de rechazar evidentes verdades y admitir falsas opiniones. Si a un hombre que nunca conoció a una mujer, ni hembra alguna, le dijeran que el hombre comienza a existir en el vientre de un individuo de su especie, de una hembra, no lo creería y trataría de refutar lo que le dijeran y procuraría demostrar su imposibilidad por referencia a las propiedades de la persona adulta de esta manera. Poco a poco, ¿no? Va planteando algo que es como nos ayuda para desentrañar esto, lo que yo les planteaba al principio, ¿no? Estos hombres que dicen que Dios está sujeto a las leyes de la Torah y por tanto tiene que cumplirlas todas, como si Dios fuera un humano, como si a Dios le importara o tuviera necesidad de guardar las leyes. Bueno, ellos dicen eso, acá dicen, cuando tú tratas de explicar la naturaleza de algo en su origen, partiendo de las características que hoy tiene, no lo vas a conseguir. Es como cuando, como dice aquí, si un hombre ignora determinadas cosas, ¿no? Sobre cómo nació, no conoce a una mujer, y llega alguien y le dice, tú naciste de una mujer, él va a decir, yo mido 1,80, yo no puedo caber en el vientre de una mujer. Bueno, pero no es como tú estabas ahorita, o como tú estás ahorita. Antes eras un feto, fuiste unas dos gametos o células ahí que se juntaron y empezaron a compartir la información que había en ellos y generaron tu cuerpo, tu ser. Fuiste creciendo y en determinado tiempo ya saliste del vientre de tu mamá y ya afuera creciste más y adquiriste otras capacidades y otras características que antes no tenías. Entonces, lo que dice Maimónides es que muchas cosas que ahorita están, que tienen su forma actual, en su origen no eran así. Y con la forma actual tú no puedes deducir lo anterior, no lo puedes decir siempre con éxito, te puedes equivocar. Eso es lo que él quiere resaltar. Incluso creo que hasta en la Biblia está ese problema, ¿no? Creo que hasta en los evangelios. Le dijeron una vez a Jesús, no sé si fue Nicodemo, el que le dijo, se acercó a él, algo le preguntó y le dijo que no podía tener la vida eterna si no vuelve a nacer.
Y él le dijo, ¿acaso entraré otra vez al vientre de mi madre? Ahí está, ¿no? Esa incomprensión. Ese tipo de cosas que se dan en la búsqueda de la verdad, el hombre tiene que aprender a separar el conocimiento y entender las cosas. No te está diciendo que te vuelvas a meter al vientre de tu madre. Además, ¿eso qué caso tendría? Otros van a decir, no, no estás diciendo eso, sino que reencarne. Cuando reencarne, va a tener otra oportunidad de corregir sus errores, ¿no? Otros se van a ir por allá. Y otro va a decir, no, nada más arrepiéntete y vive como una persona diferente. Ya volviste a nacer, ya estás, ¿no? Sin que te mueras, sin que reencarnes, ni nada de eso. Bueno, puntos de vista. Seguimos. Fíjense acá, de esta manera. Cuando alguno deja de respirar por breves instantes, muere y pierde la capacidad de moverse. ¿Cómo imaginar que alguien haya podido estar encerrado durante varios meses en una bolsa situada en el interior de un cuerpo y haya conservado la vida y el movimiento? Si alguien se traga un pájaro vivo, morirá éste al instante, antes de llegar al estómago o a los intestinos. Si no tomáramos manjares y bebidas por la boca, pereceríamos al cabo de breves días. ¿Cómo puede, pues, nadie permanecer vivo varios meses sin tomar alimento? Este sistema de razonamiento nos llevaría a la conclusión de que el hombre no puede nacer y desarrollarse de la manera como lo hace. O sea, exacto, ¿no? Y una persona le dice, tú naciste, te desarrollaste en el vientre de tu madre, ¿no? Antes de nacer. Y si alguien pregunta, ¿y cómo respiraba ahí? Pues no estaban activados tus pulmones o recibía el oxígeno tu cuerpo de otra manera, pero no por la nariz respirando aire tú directamente, sino a través de tu mamá. Una vez afuera, ya pudiste hacerlo en lo que se formaron tus pulmones y todos los demás sistemas que necesitabas, ya lograste independizarte. Pero antes eras un ser adherido a tu madre, ahora ya eres independiente. Ella lo hacía por ti, ahora tú lo haces por ti mismo. Eso nosotros lo entendemos, ya es común, pero en alguna época eso desafió pues la inteligencia humana. Cómo se forma el bebé, cómo respira. Ahí tiene oxígeno. ¿Y cómo es que respira a través de la madre? ¿O cómo le influye el oxígeno a ese bebé? Bueno, continuamos. Dice, si los filósofos pensaran en este ejemplo y reflexionaran sobre él, verían que reproduce exactamente la discusión entre Aristóteles y nosotros. Los que seguimos a Moisés, nuestro maestro, y a Abraham, nuestro padre, creemos que el universo ha sido producido y se ha desarrollado de cierta manera y que ha sido creado con cierto orden. Los aristotélicos nos contradicen, entresacando sus objeciones de las propiedades que las cosas del universo poseen cuando han llegado a su existencia actual y alcanzado su pleno desarrollo. Nosotros admitimos que existen esas propiedades, pero sostenemos que no son las que convenían al momento en que las cosas fueron producidas, ya que las propiedades mismas vinieron a la existencia desde la absoluta inexistencia. Por tanto, los argumentos de los filósofos no pueden ser objeción a nuestras creencias y solo tienen valor probatorio para contradecir a los que quieren demostrar la creación apoyándose en la naturaleza actual de las cosas existentes. Pero este no es mi sistema. Por otra parte, no deseamos demostrar la creación, sino solo su posibilidad, que no puede ser refutada con argumentos entresacados de la naturaleza del universo presente y que nosotros no contradecimos. Demostrada la admisibilidad de la creación, pasaremos a probar su superioridad. En suma, los aristotélicos no pueden buscar argumento alguno en la naturaleza del universo para negar la admisibilidad de la creatio ex nihilo.
y habrán de acudir a la idea de que nuestro pensamiento se ha formado de Dios. Sus pruebas comprenden tres métodos, ya antes mencionados, que se fundan en esa manera de concebir a Dios. En el próximo capítulo expondré los puntos débiles de semejantes argumentos y probaré que no pueden en realidad probar nada. Ahí está. Entonces yo digo que va llevando bien el ritmo, ¿no? La sucesión de los temas. Si nos damos nuestro tiempo para leer, si usted adquirió el libro o lo va siguiendo aquí en las lecturas, se va poniendo interesante. Como, en primer lugar, que Maimónides no está de acuerdo con Aristóteles ni con los aristotélicos, que son sus alumnos, en todo lo que diga. Para que cuando usted oiga y diga, es que Maimónides interpretó la Torah con la filosofía, eso es una mentira. Eso no está bien, no es correcto que lo diga alguien. Pudo tomar algunos elementos, no para interpretar la Biblia, sino para ver coincidencias, pero también veo otros que no favorecían y los descartó y los atacó. Y trató de atacarlos con fundamentos, no nada más porque es que contradicen la Biblia. Por eso no le voy a hacer caso a Aristóteles aquí, ni a sus alumnos, porque no consideran que mi Biblia es palabra de Dios. Él no hacía eso que hacen los creyentes ahora. Si usted va a cualquier canal, como los que luego yo he participado, te dicen, ¿usted cree que la Biblia es palabra de Dios? O sea, primero tenemos que empezar por ahí, según ellos, porque cualquier cosa que ellos me digan, si yo no creo que es la palabra de Dios, pues ¿qué caso tiene? Y si yo les digo que sí, van a decir, entonces el Nuevo Testamento es palabra de Dios, y les digo, no, porque eso no es parte de la Biblia. Eso lo agregaron después. Ahí empieza el gran problema. Cuando tú les dices eso, dicen, no, pues ya qué caso tiene. Y todas las cosas que él te va a decir, que te va a predicar, diciendo, tú con tu judaísmo estás mal, tú y tu ciencia están mal. Porque la Biblia no es palabra, porque la Biblia es palabra de Dios y tú no la crees. Y otra posición que se puede tomar es, independientemente de que sea palabra de Dios, vamos a ver qué dice ya. No necesitamos que sea palabra de Dios. Enseña cosas ciertas, sí o no. Vamos al grano. Ya para qué nos entretenemos en eso de que si es palabra de Dios o no. Es un conocimiento que viene por profecía. Así se estableció ahí mismo, ellos lo explican, que Dios hablaba con los profetas y ellos exponían su conocimiento. Revísalo, analízalo si tiene coherencia, si no, pues no le hagas caso. ¿Cuál es el problema? Pero el punto de vista religioso es dogmático, entonces no hay que caer en eso. Aquí Maimónides va a hacer ese análisis y va a tratar de defender, obviamente, la posición bíblica y va a hacer observaciones sobre los planteamientos de los aristotélicos. Cuando objetan cómo es que Dios hizo el universo, cómo es que Dios es eterno, cómo esto y lo otro, va a tratar de esclarecer esto. Por ejemplo, el capítulo que sigue, que es el 18, dice, ¿cómo intentan los filósofos probar la eternidad del universo? Y él va a hacer observaciones sobre ello. De la existencia de un designio en la naturaleza. Capítulo 19. Y, por ejemplo, capítulo 20, de lo que opina Aristóteles acerca de la existencia de un designio en la naturaleza. Poco a poco va a ir desarrollando. Bueno, hasta aquí llegamos en la lectura. Amigos, gracias por su atención. Espero que con estas lecturas acompañarle. Tal vez si está usted desayunando o cenando, tal vez descansando, o si se toma el tiempo de tener su libro
e incluso de leer libros de filosofía por usted mismo, tal vez que usted sea un estudiante de hebreo también, y se esté dando el tiempo de pensar seriamente en el universo. Como creyentes, ¿qué lugar le damos al universo? ¿Es eterno junto con Dios? Hashem es el único ser eterno fuera del tiempo, donde esa magnitud, ese fenómeno, no aplica a él, no tiene sentido aplicarlo a él. Eso es un fenómeno que nos afecta a los seres materiales, que no hay ningún otro ser tampoco eterno o coeterno con Dios, porque eso también traería algunos problemas, o muchos problemas. Y acá veíamos, ¿no? El movimiento es eterno, el cielo es eterno, los cielos son eternos. Hay una sustancia eterna y empezaban casi, casi como a regalarle ese título a varias cosas en la filosofía para ir armonizando. Pero la Torah le agrega esa o le otorga esa etiqueta solamente a Dios y todo lo demás no es eterno. Ah, por cierto, ya estoy terminando aquí y copié una cita del Tania. La tenemos acá. Porque esto de la creación de la nada también es muy abrupto transmitirle a la mente del hombre que las cosas aparecen sin más ni más, porque Dios las diga. Hubo alguien, ¿no? Hubo pensadores, estudiosos de la Torah y de la Cábala, que trataron de ampliar, sí, estaría bien así decirlo, ampliar o elaborar una definición acerca de qué es esto de la nada, de la creación acerca de la nada, porque no existe en realidad. Siempre está Dios. Si Hashem es eterno, ¿cómo que no hay nada? Ya tienes otro problema. Y yo le hubiera dicho a Maimónides, a ver, Maimónides, ¿qué es eso de que Dios crea las cosas de la nada? ¿En qué momento hay nada? Si siempre está Dios, Él es eterno. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que pasar para que exista la nada si Hashem está siempre presente en todo? ¿Cómo lo habría resuelto? Bueno, les paso este extracto, nos dice que es libro del Tania, Sharja y Hud Bejaemuna, capítulo 3. Ahí están las lecturas en el canal. Las tuvimos hace tiempo. Ahora que Maimónides nos habla de esto, pues podemos retomar un poco ahí la lectura. Dice, ahora bien, a continuación de estas palabras de verdad, toda persona de discernimiento comprenderá claramente que cada criatura y ser, aunque parezca tener una existencia por sí mismo, en realidad es considerado como nada y nulidad absoluta en relación con la fuerza activadora que lo crea. Ahí está, esta es una clave. Fuimos creados de la nada, nosotros mismos somos considerados nada o nulidad, pero ¿en comparación a qué? ¿Cuál es la referencia para llamarnos nada? Yo se lo decía hace rato. El universo es tan grande, tan inmenso, que unos seres microscópicos, a comparación de esa vastedad, se creen que lo saben todo. Se creen que tienen la verdad en las manos, en la boca, en el pensamiento, y se atreven a definir y a explicar un universo que está fuera de su alcance. Somos como microbios, como bacterias en la vastedad del universo. Pero nuestro ego a veces crece a esas dimensiones, ¿no? Las dimensiones cósmicas. Entonces, nosotros somos nada, pero aquí dice en referencia a qué, en relación con la fuerza activadora que lo crea y el aliento de su boca que está dentro de él. Así que somos nada en referencia a la fuerza divina que nos crea, que nos trae a la existencia. No es que aparecimos de la nada, sino que venimos de Dios.
del aliento de su boca, de una energía que Él provee o que Él expulsa de su ser para crear a los seres materiales e inmateriales. Esa fuerza es nuestra verdadera existencia. De ahí venimos. Después dice acá, el aliento de su boca que está dentro de Él, llamándolo a la existencia continuamente y trayéndolo de la absoluta no existencia a la existencia. De ahí que dijera Moshe que el hombre no solo de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya en este estado físico, desde luego que necesitamos pan, necesitamos comida, pero eso no es lo único que nos mantiene vivos, sino también el aliento de Dios. ¿Vale? Esto que está diciendo aquí el Tania. Dice que nos trajo de la no existencia, dice de la absoluta no existencia, no figurábamos en el mapa. Antes solamente estaba Dios y ahora existimos porque Él pronunció unas palabras, porque exhaló una energía de su ser y creó cosas, pero antes ni siquiera existíamos y pasamos a existir. El motivo de que todas las cosas creadas y activadas nos parezcan existentes y tangibles, y no podemos ver la fuerza divina activadora, que es la verdadera realidad de toda cosa creada, es que no captamos ni vemos con nuestros ojos físicos el poder de Dios y el aliento de su boca que están en la cosa creada. Eso es muy importante. Pensamos que con los ojos, con los sentidos que tenemos, son aptos para entenderlo y conocerlo todo, para conocer todo. Y ya nos damos cuenta que nuestros ojos no perciben, luego ni siquiera la luz infrarroja, la luz ultravioleta. No podemos ver un microbio por nosotros mismos, necesitamos un microscopio. Y entonces ahí ya se amplía, pero el microbio ahí está, nada más que no lo podemos ver. No podemos ver una onda de, de internet, lo que son las telecomunicaciones, todas las ondas de información, no las vemos con los ojos. Y existen. Pues hay un montón de cosas que nuestros sentidos ni las oímos, ni las podemos tocar, ni palpar, y están atravesándonos todo el tiempo. Así que nuestros sentidos son insuficientes para percibir todo lo que hay en el universo. Incluso cosas que nosotros creamos o manipulamos, ni siquiera esas las podemos ver. Se necesita un receptor o un aparato especial para ver ese tipo de ondas que nosotros no podemos. Dice aquí, y no podamos ver la fuerza divina activadora. Entonces no podemos ver cosas de esa naturaleza, menos podemos ver la fuerza de Dios que está sustentando cada cosa, que es la verdadera realidad de toda cosa creada. Es que no captamos ni vemos con nuestros ojos físicos el poder de Dios y el aliento de su boca, que están en la cosa creada. Sin embargo, ni si se permitiera al ojo ver y captar la fuerza vital y espiritualidad que hay en cada cosa creada, fluyendo dentro de ella desde aquello que procede de la boca de Dios y su aliento, la materialidad, tosquedad y tangibilidad de la criatura no sería de ninguna manera vista por nuestros ojos, pues ésta está completamente anulada en relación con la fuerza vital y la espiritualidad que está dentro de ella. Aquí está viendo la inversa. Nuestros ojos, nuestro ser está adaptado, nuestro ser material físico está adaptado a percibir cosas físicas en el mismo grado de existencia que nosotros. Sabemos lo que es común. Pero dice acá, ¿no? Suponiendo que pudiéramos ver la energía de Dios, dejaríamos de ver el mundo físico y solamente veríamos el origen de ello, que es esa fuerza, como dice acá, o lo expresó Moshe, que sale de la boca de Dios. Habría entonces una fuente de energía que me está creando a mí en este momento, que sale de la boca de Dios. Y en lugar de verme a mí, yo vería esa fuente, o ustedes verían esa fuente en lugar de estar viendo mi cuerpo
mi cara, mi cabello, mis ojos, todo eso. No lo verían. Verían lo espiritual y dejarían de ver lo material. Es lo que está explicando aquí el Rebbe. Pues esta está completamente anulada en relación con la fuerza vital y la espiritualidad que está dentro de ella, dado que sin la espiritualidad presente en su interior sería nada y nulidad absoluta. Entonces, aquí es como, ¿por qué escogí este pasaje? Porque está definiendo ese término de que las cosas fueron creadas de la nada. No es en un sentido literal como lo entiende cualquiera, porque de la nada, como dicen los ateos, de la nada nada sale, exacto, ¿no? Yo de aquí no puedo empezar a producir árboles así, nada más porque sí. Lo que está diciendo acá es que las cosas son nada. Provenimos de la nada porque nuestra existencia material es nada a comparación de la fuerza espiritual que crea cada cosa. O sea que un árbol tiene una fuerza espiritual con la que Dios lo crea y ese es el verdadero árbol. Y su aspecto material que yo veo en este mundo es como la nada, es nada comparado a su origen, que es Dios, ¿no? Su fuerza que deriva de Dios. Así es como tratan de explicar esto. Se parece un poco al platonismo, como que el mundo de las ideas, ¿no? Es el mundo verdadero y el mundo físico es una ilusión. Tiene elementos platónicos, ¿no? O al menos, si no los tomaron de Platón, llegaron a conclusiones parecidas a las de Platón. Seguimos. Dado que sin la espiritualidad presente en su interior sería nada y nulidad absoluta. Exactamente como antes de los 6 días de la creación. Fíjense, antes de los 6 días de la creación, antes de que el mundo fuera material, era espiritual. Era una energía superior, inmensa, que empezó a crear el mundo y dar forma a las cosas materiales. Pero todo esto viene de una energía, del aliento de Dios. La espiritualidad que fluye a su interior desde aquello que procede de la boca de Dios y su aliento, es sol, eso solo es lo que la trae a ser continuamente de la nada y la nulidad y le da existencia. Por ende, en verdad no hay nada aparte de ella. Si se tiene que, si se puede entender más bien el término hecho de la nada, es en el estado potencial de las cosas. Nosotros éramos nada y por el aliento de Dios existimos. Eso es lo que explica Bereshit. Dios creó al humano de una materia, de una polvo, y le sopló aliento de vida, y esa energía que entró en él es la que lo trajo a la existencia. Antes no era humano, no había humanos, había tierra nada más. Y que lo que lo hace existir en realidad es el aliento de Dios. Y aparte, porque es que así está contado el relato, tendríamos que, según esto que nos está haciendo analizar, ya había un aliento de Dios que creó la tierra, el polvo. Pero hubo otra influencia más, otro influjo del aliento de Dios que ya le dio vida a ese molde que hizo Dios, ¿no? A esa materia, Dios le influyó la vida. Primero la creó a ella, a esa materia, con su fuerza vital, lo que sale de la boca de Dios con su aliento, y luego le inspiró la vida, que también viene del aliento de Dios. Entonces, no solo de pan vive el hombre, no, necesitamos materia física. Comemos pan, comemos carne, verduras, pero también nos mantiene vivo el aliento de Dios. A eso se refiere. Entonces, la nada que es nuestra existencia, somos como nada. Lo que verdaderamente da origen al mundo es Dios y su energía. La materia es nada a comparación de Dios. Ese es el giro que se le da en la Cábala porque así dicho,
Dios creó las cosas de la nada, eh, no tiene mucho sentido. Dice, por ende, en verdad no hay nada aparte de Él. Y esto ya es una idea que se acerca al panteísmo, que todo es Dios, todo tiene su origen en Dios, no hay nada independiente o fuera de Él. Es un poco la visión del Tania de Chabad Lubavitch, como se formaron ellos, su teología, a través del Tania, que explica el Rebe, ¿no? Yo no inventé esto, este libro que yo escribo es producto de la recopilación, por eso se llama Likutei Amarim, recopilación de los dichos Amarim, de los dichos de los sabios de nuestro pueblo. Y lo que yo hago es conjuntarlos, fragmentos de ellos, y darles un sentido para explicar la Torah. Ahora sí, ya me despido. Gracias por su atención. Esta fue la lectura número 6 de este libro, Guía de Perplejos o Descarriados. Espero que les sea de utilidad. Que Hashem los bendiga. Hasta pronto.